Hola, soy Avatar Lee. Esta vez voy a hablar de Sócrates para recordar más este filósofo por ser uno de los pilares fundamentales del conocimiento en pedagogía en filosofía. Nace aproximadamente en el 470 y muere en el 399 a.C. El conocimiento para este filósofo se origina en la razón y su naturaleza se expresa en el concepto y la definición. El método de desarrollo de este conocimiento es la mayéutica, que él define como el arte de parir ideas en la medida en que las respuestas a estas preguntas producen esfuerzo mental, reflexión, mueven la mente. Y el fin de este conocimiento es la virtud. Esta virtud consiste en ser buen ciudadano, en tener buena convivencia con los demás. Hoy le diríamos tener buena convivencia de paz y armonía frente a los otros. Platón, discípulo de Sócrates, nace en el 427 aproximadamente y muere en el 347 a.C. en Grecia. El conocimiento en él se origina en la razón a través de las ideas, las cuales son universales, innatas y constituyen la esencia de las cosas. Innatas porque son naturales al hombre, el hombre nace con ellas. En este filósofo los sentidos engañan, es decir, el olfato, el oído, la vista, etc. Y la razón, en cambio, da certeza, porque las ideas son eternas e inmóviles. Por medio de la dialéctica mayéutica y la reminiscencia es que desarrollamos este conocimiento, es decir, el diálogo, la pregunta y el recuerdo. Para Platón los sentidos engañan y la razón evidencia, de ahí su teoría de los dos mundos, el inteligible, que es el que se mueve por ideas, que son eternas, inmutables e innatas y se desarrollan con la dialéctica mayéutica, y por supuesto el recuerdo. Y lo sensible, que es el mundo de los sentidos, que engañan tanto los sentidos externos como los internos, es decir, las emociones, las pasiones y lo que tiene que ver con la vista, el olfato, el tacto, etc. Engañan porque son subjetivos, ya que no sentimos igual, tampoco percibimos igual las cosas. Pero en cambio, podemos tener elementos comunes o encuentros comunes en el pensamiento, en las razones. Siempre se llega, o muchísimas veces se llega, a una objetividad. Ahí está la ciencia, ahí está la filosofía. Los grados del conocimiento en Platón. En el mundo sensible, es decir, en el mundo de los sentidos, de lo sensorial, de lo empírico, como llamarían los filósofos ingleses, están las sombras y los objetos. Las sombras y los objetos que no se pueden percibir bien, que son objeto de las visiones de los sentidos y de los objetos que están proyectadas por esas sombras, y como son sombras de objetos, no son muy creíbles, son borrosas, no son muy claras. De otra parte, en el mundo de las ideas, en la razón, en la facultad de la razón, se encuentra el conocimiento de las cosas, cuando se comienzan a distinguir unas de otras, cuando se comienzan a ver, a observar unas de otras, a mirar diferencias y comienzan a confrontarse, a discernirse, y ahí están los entes matemáticos. Desde la misma matemática se calcula y se razona el objeto, ya la mente, ya la razón está aquí operando frente a esos objetos que vienen del mundo sensible, y por supuesto las ideas como la esencia de esos objetos. Todo ello en el mundo inteligible, donde la expresión son ideas que son universales.
conocimiento en Aristóteles, quien nace aproximadamente en el 384 y muere en el 322 a.C. en Grecia. Para este gran pensador, que fue discípulo de Platón, el conocimiento se funda en la fórmula percepción más memoria igual experiencia. Aquí es muy importante recordar algo, que mientras Platón niega los sentidos y dice que los sentidos engañan para llegar a la razón, para llegar al conocimiento de las cosas, para Aristóteles es todo lo contrario. Los sentidos son fundamentales para hacer conocimiento. De ahí que la percepción va fortaleciendo la memoria y en la memoria ya se puede ir a la experiencia. Tanta memoria tienes por las percepciones y esa memoria es el cúmulo de informaciones que los sentidos obtienen en cada percepción del mundo exterior, lo que va formando la experiencia. Ahora, una idea genérica, una ley universal, un axioma, se forma, se construye a partir de percepciones particulares. La frontera que separa la percepción animal de la percepción humana es el lenguaje. El hombre es el único animal que tiene palabra. Todo concepto es universal. El lenguaje nos permite expresar el concepto en su diversidad. Conocer implica generalizar, pero el entendimiento es particularizar y generalizar, es decir, una dialéctica entre lo inductivo y lo deductivo. La ciencia implica conocer principios. Estos permiten identificar las causas que explican el ser de las cosas. Ahí están las leyes de la física, la ley de la gravitación universal, la teoría heliocéntrica de Copérnico, entre otras. Aristóteles resuelve la siguiente mayéutica. Recordemos que la mayéutica es el arte de la pregunta en Sócrates y que tiene que ver con esa reflexión, con ese esfuerzo mental para que los sujetos den respuestas claras de las cosas. Bien, la mayéutica que resuelve Aristóteles es la siguiente. ¿Cómo llegar al conocimiento de los principios? Entonces dice él, la acumulación de experiencias más la organización y clasificación de las mismas nos lleva a la inducción. Y aquí es importante recordar la lógica deductiva de Aristóteles, que se define como el pensamiento correcto, pero es deductiva. El pensamiento correcto es deductivo en la medida en que de los juicios universales, generales, se deduce lo particular. Del juicio universal se desarrolla en juicios particulares y luego se va a una conclusión de carácter particular. ¿Listo? Entonces, es ese conocimiento en él parte de la inducción y llega a la deducción, y el método para ello es la lógica como pensamiento correcto. Aunque el conocimiento nace de la experiencia, que aquí se expresa en la inducción, que parte de lo particular de la observación, el objetivo es la comprensión de la forma racional, es decir, la deducción.